¿Qué pasaría si la historia que nos contaron sobre el origen del ser humano fuera una narrativa diseñada para controlar nuestro pensamiento? ¿Y si no fuimos creados por un acto divino externo, sino que somos una manifestación inherente de la naturaleza misma? Baruch Spinoza, el filósofo que desafió los cimientos de las religiones organizadas, nos ofrece una visión radical que no solo reconstruye nuestra historia, sino que revela la verdadera génesis de nuestra conciencia. Para él, Dios no es un creador externo, sino la totalidad del universo en su infinita expresión. No nacimos por un capricho divino ni caímos por desobediencia, simplemente somos manifestaciones necesarias de una sustancia eterna. Esta no es solo una reflexión filosófica, es una clave para comprender quiénes somos realmente. Si alguna vez te sentiste atrapado por la culpa, los dogmas y el miedo al error, el pensamiento de Spinoza puede liberarte. Desde pequeños nos enseñaron que todo comenzó con un jardín perfecto, una pareja inocente y una desobediencia fatal que condenó a la humanidad al sufrimiento. Pero, ¿y si esta historia no fuera una descripción de hechos, sino una herramienta cuidadosamente diseñada para domesticar la mente humana? Spinoza no atacó la religión por rebeldía, sino porque percibió que el relato del Edén, lejos de ser un acto divino, fue el primer gran guión de ingeniería social. Un mito disfrazado de origen que, en realidad, sirvió para implantar la obediencia, la culpa y el miedo como fundamentos de la identidad humana. Para Spinoza, leer el Génesis como historia literal es un grave error. No existe el pecado original, ni una caída, ni un estado anterior de perfección del cual fuimos expulsados. Esa narrativa no fue escrita para explicar el inicio del mundo, sino para justificar la sumisión. Es una historia con fines políticos, no espirituales. Observa la estructura del mito, un paraíso donde todo es dado sin esfuerzo, seguido de una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento. No se prohíbe el odio, la violencia o la mentira, se prohíbe aprender. Este detalle por sí solo debería hacernos sospechar. ¿Por qué el conocimiento sería el problema? ¿Por qué pensar por uno mismo se convierte en la raíz del castigo? Spinoza lo vio con claridad. La supuesta desobediencia no fue un pecado, sino el primer acto de libertad, el despertar de la conciencia. Comer del fruto no significó la caída, sino el ascenso a la autonomía. La serpiente no es un símbolo del mal, es la chispa del pensamiento crítico, la figura que nos susurra: piensa por ti mismo. Sin embargo, al romper la regla, Adán y Eva no solo son castigados, sino redefinidos. Dejan de ser seres libres para convertirse en pecadores. De estar en armonía, pasan a estar en deuda. Y esa deuda, según la tradición, es eterna y hereditaria. Cada ser humano nace ya culpable, no por lo que hace, sino por lo que es. Este es el núcleo del mito, una identidad construida sobre la culpa y la obediencia. Spinoza desenmascara este relato como una estrategia para establecer poder. Si aceptas que naciste con culpa, aceptarás la necesidad de redención. Si crees que eres débil por naturaleza, aceptarás líderes que te digan cómo comportarte. Si temes el castigo eterno, te someterás sin resistencia a las reglas, incluso sin entenderlas. Aquí se revela la genialidad de Spinoza. No propone ignorar el relato, sino reinterpretarlo. Para él, la verdadera expulsión del paraíso no fue un castigo divino, sino la metáfora del nacimiento de la libertad humana. Al adquirir conciencia, perdemos la comodidad de la ignorancia, pero ganamos la capacidad de comprender y actuar con razón. La historia de Adán y Eva, según Spinoza, marcó el inicio de un ciclo psicológico aún vigente. Se nos ofrece una perfección inicial, se nos impone una regla irracional, se provoca nuestra transgresión inevitable y luego se nos castiga por ser quienes somos. Este patrón no se limita a la religión, se replica en familias, escuelas y gobiernos. Y lo más inquietante, no necesita ser impuesto por la fuerza. Basta con que lo creas, porque una vez que internalizas la culpa, te conviertes en tu propio carcelero. Ya no es necesario que alguien te vigile, tú mismo te censuras y te castigas. Spinoza nos invita a romper con este ciclo. Nos pide mirar el mito no como un hecho, sino como una herramienta de control. Al hacerlo, nos ofrece la clave para una nueva forma de entender el origen del ser humano.
no como creación divina ni como caída trágica, sino como la evolución natural de una conciencia que empieza a despertarse. ¿Y si el Edén no fue una pérdida, sino un paso necesario? ¿Y si la verdadera creación fue el instante en que alguien se atrevió a preguntar, ¿por qué? Esta es la propuesta radical de Spinoza. El ser humano no fue hecho para obedecer, sino para entender. No nació en pecado, sino en potencia. Y solo cuando lo reconocemos, empezamos a vivir como verdaderos seres humanos, no como personajes atrapados en una fábula de sumisión. Durante siglos nos hicieron creer que fuimos creados por un ser superior con voluntad propia, separado de nosotros, que observa desde fuera y decide quién merece castigo o recompensa. Nos enseñaron a mirar hacia arriba, buscando respuestas, como si la verdad estuviera en el cielo y no aquí, en la tierra, en nuestra propia experiencia. Pero Spinoza rompió con esa visión, revelando algo tan simple como poderoso. Tú no fuiste creado por Dios, tú eres parte de Dios. Para Spinoza, no hay separación entre creador y creación. Dios no es una figura antropomórfica con emociones humanas, ni un juez, ni un padre, ni un arquitecto. Dios, o como él lo llama, la sustancia, es todo lo que existe. No está fuera del mundo, es el mundo. Es el universo entero en su infinita expresión. Como escribió, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esto lo cambia todo. No eres un ser aparte de la realidad, eres la realidad manifestándose en una forma particular. No estás en guerra con el mundo, ni estás aquí por castigo o casualidad. Eres una expresión necesaria, inevitable y coherente del todo. Así como una ola es parte del océano, tú eres parte de esa sustancia infinita que da forma a todo lo que fue, es y será. Spinoza veía al ser humano como un modo, una forma específica de la sustancia. Cada cosa existente es un modo, una piedra, una nube, una estrella, un pensamiento, una emoción. Todo está interconectado, todo es expresión de una misma realidad. Entonces, el origen del ser humano no está en un momento mítico ni en un acto arbitrario de creación. El ser humano emerge cuando la naturaleza, siguiendo sus propias leyes, alcanza un grado de complejidad que permite el pensamiento, la conciencia, la reflexión. Tú no fuiste hecho a imagen de Dios, eres Dios, la naturaleza, alcanzando el punto donde puede verse a sí misma, pensarse y conocerse. ¿No es esto más hermoso, más coherente y más liberador que cualquier fábula de barro y costillas? Si todo es parte de Dios, entonces no necesitas buscar una conexión divina, ya estás conectado. No necesitas agradar a una divinidad externa, solo necesitas comprenderte a ti mismo como parte activa de un todo que se expresa en cada átomo, en cada emoción, en cada idea. Pero esta no es una filosofía superficial. Para Spinoza, esta unidad tiene implicaciones profundas. Significa que no hay milagros, ni magia, ni excepciones. Todo ocurre según las leyes inmutables de la naturaleza, y tú, como parte de ese sistema, también estás regido por esas leyes. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones no son independientes del universo, son parte de su movimiento. Esto puede parecer inquietante al principio. ¿Dónde queda entonces la libertad o la individualidad? Spinoza responde con claridad. Tu libertad no consiste en estar fuera de la naturaleza, sino en comprender sus leyes y vivir en armonía con ellas. Cuanto más entiendes lo que eres, más libre te vuelves, porque ya no actúas por miedo, superstición o impulso, sino con conocimiento. El origen del ser humano, entonces, no es un punto en el tiempo, sino un proceso, un devenir, una evolución hacia la autoconciencia. Y eso no nos hace especiales ni superiores, nos hace responsables. Responsables de comprender, de cuestionar, de actuar desde la razón. Imagina que toda tu vida te dijeron que eras una criatura caída, un error, un ser defectuoso que necesita redención. Ahora Spinoza te dice, no eres defectuoso, eres necesario. Eres parte de un orden perfecto que no necesita redención, sino comprensión. Esto no significa que todo lo que haces sea correcto o bueno, significa que todo lo que haces tiene una causa. Y al entender esa causa, puedes transformarte, no desde la culpa, sino desde el conocimiento. Aquí comienza una ética distinta, una forma de vida que no se basa en premios y castigos, sino en claridad y coherencia.
Porque si todo es Dios, entonces todo merece ser comprendido, y el mal no es una ofensa divina, sino una falta de entendimiento. Spinoza no te pide que creas, te pide que observes, que razones, que sientas la unidad de todas las cosas no como un dogma, sino como una experiencia viva. Dios no te hizo como un alfarero hace una vasija. Tú eres parte del barro, del fuego, del alfarero y del horno. No estás fuera, estás dentro. Siempre lo estuviste. Y cuando lo entiendes, algo cambia. Dejas de buscar un propósito impuesto desde fuera y empiezas a vivir con propósito desde dentro, no por miedo a ser castigado, sino por amor a la verdad. Si alguien te dijera que nunca caíste, que jamás estuviste separado de lo divino, y que esa sensación de culpa que llevas no te pertenece, ¿te atreverías a creerlo? Spinoza lo afirmó con una serenidad desarmante: no hubo una caída del ser humano. No hubo pecado original. Todo eso es un relato construido, no para liberar, sino para controlar. La idea de una humanidad originalmente perfecta que, por desobedecer, fue condenada al sufrimiento eterno, es uno de los mitos más eficaces jamás escritos, pero es solo eso, un mito. Para Spinoza, esta historia no describe un hecho histórico ni espiritual. Es una estrategia para moldear comportamientos a través del miedo, una forma sofisticada de domesticar la conciencia. Y funciona porque apela a nuestro deseo de pertenecer, de ser buenos, de sentir que tenemos valor. Si te dicen que naciste culpable, pasarás toda tu vida intentando ganarte el perdón, viviendo en deuda, buscando aprobación y aceptando reglas injustas porque te hicieron creer que eres indigno por naturaleza. Spinoza desenmascara esto sin odio, pero con firmeza. Según él, no nacemos con una culpa heredada, sino con una capacidad, la de razonar, entender y buscar causas. Esa es nuestra verdadera marca original, no un defecto moral, sino una potencia racional. En la visión de Spinoza, el relato del pecado original no solo es falso, sino profundamente perjudicial, porque enseña que tu deseo de conocer, de cuestionar, de sentir curiosidad, es pecado. Que pensar por ti mismo es peligroso, y que la desobediencia, incluso la intelectual, es una traición. ¿El resultado? Una humanidad llena de miedo, inseguridad y dependencia. Pero si no hubo una caída, ¿cómo explicar el sufrimiento? Spinoza ofrece una respuesta distinta. El sufrimiento no es castigo divino, es consecuencia natural de la ignorancia. No sufres porque pecaste, sufres porque no entiendes lo que eres, ni porque haces lo que haces. Sufres porque vives dividido entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. El conocimiento, no la obediencia, es lo que nos libera. Por eso Spinoza afirma que el acto de comer del árbol del conocimiento no fue una transgresión, sino una transformación. Ese momento no representa el fin de la inocencia, sino el inicio de la conciencia. La expulsión del Edén es una metáfora del paso de la inconsciencia a la lucidez, del confort a la responsabilidad. No es una pérdida, es una ganancia. Claro, para quienes desean un pueblo sumiso, esta visión es peligrosa. Es mucho más fácil gobernar a personas que creen que desear es pecado, dudar es rebeldía, y su libertad es una amenaza. El mito del Edén sirve precisamente para establecer un patrón donde obedecer es virtud y pensar es pecado. Spinoza propone romper con esa estructura. Él no niega que los humanos cometan errores, pero no los llama pecado. Los llama efectos de causas que pueden ser conocidas y, por lo tanto, modificadas. El error, en su filosofía, no es una mancha eterna, sino una señal de que hay algo que aún no entendimos. Esta visión no solo desmonta el relato del pecado original, sino toda la arquitectura de la culpa, porque si no naciste culpable, no necesitas ser salvado, no necesitas mediadores entre tú y la verdad, no necesitas miedo para comportarte bien, solo necesitas conocimiento, claridad, comprensión. Imagina una humanidad que, en lugar de temer a sus impulsos, los comprende, que en vez de reprimir el deseo, lo orienta con sabiduría, que no necesita un cielo como premio ni un infierno como amenaza, solo la alegría natural que nace de vivir en armonía con la realidad. Para Spinoza, esa es la verdadera ética, no una lista de mandamientos impuesta desde afuera, sino un modo de vida que surge del entendimiento profundo de quién eres y cómo funcionas.
La virtud no consiste en obedecer ciegamente, sino en actuar conforme a la razón, y la razón te dice esto: no estás caído, no estás roto, no estás condenado. Estás en camino, como todos, aprendiendo, comprendiendo. Y cada vez que eliges mirar con claridad en lugar de culparte, estás desmontando siglos de manipulación. Estás diciendo con tu vida lo que Spinoza escribió con su pluma: no necesitamos miedo para ser humanos, solo verdad. Así que la próxima vez que sientas ese peso en el pecho, esa sensación de no ser suficiente, recuerda esto: no naciste para cargar culpas heredadas, naciste para comprender, para transformar y para vivir desde tu potencia, no desde tu vergüenza. Y si todo lo que consideramos libre albedrío ha sido una ilusión cuidadosamente tejida, que nuestras elecciones no son verdaderamente libres, sino respuestas condicionadas por siglos de miedo, culpa y obediencia? ¿Y si la verdadera libertad no comienza cuando eliges entre dos opciones, sino cuando dejas de temer? Para Spinoza, la libertad no es un privilegio concedido por un Dios externo, ni un acto heroico de voluntad. Es un estado interior que surge del conocimiento. Mientras actúas por miedo al castigo, al rechazo, al error, no eres libre. Eres un prisionero invisible, una marioneta movida por hilos emocionales que no comprendes. Él lo dice radicalmente: nadie actúa libremente si sus decisiones están motivadas por el temor o por la esperanza de una recompensa, porque en ambos casos estás siendo manipulado, no por alguien con látigo o promesa, sino por tus propias pasiones mal entendidas. La mayoría de las personas no vive según la razón, sino según el miedo: miedo a equivocarse, a no ser suficiente, a que algo o alguien les castigue por salirse del camino. Ese miedo, dice Spinoza, es el mayor obstáculo para la libertad auténtica. Aquí es donde su pensamiento se vuelve una revolución silenciosa. Spinoza reinterpreta el acto de Adán y Eva como el primer ejercicio de libertad real, no por desobedecer, sino por elegir el conocimiento aún sabiendo las consecuencias. Al comer del fruto prohibido, no pecaron, decidieron pensar, eligieron ver, renunciaron a la comodidad de una existencia dirigida y abrazaron la incertidumbre del pensamiento autónomo. Eso es libertad, no la ausencia de consecuencias, sino la capacidad de actuar desde la comprensión y no desde el temor. Pero el sistema, religioso, moral, incluso social, ha enseñado todo lo contrario. Nos han dicho que la obediencia es virtud y que cuestionar es peligroso. Nos entrenaron para evitar el dolor, aunque sea el precio de la verdad, para preferir la seguridad antes que la lucidez. Spinoza propone lo inverso: que solo quien conoce las causas de su actuar, quien entiende sus emociones y las transforma mediante la razón, puede considerarse verdaderamente libre, porque ha dejado de ser arrastrado por impulsos y ha comenzado a navegar con conciencia. Esta visión no niega nuestras emociones, las observa con respeto, pero también con claridad. El miedo, según Spinoza, no es enemigo si sabes de dónde viene y cómo transformarlo, porque una emoción entendida ya no te domina, te revela. Entonces, ¿cómo se construye esa libertad? El primer paso es aceptar que no somos totalmente libres por naturaleza. Nacemos determinados por nuestra biología, nuestro entorno y nuestras ideas heredadas. Pero también nacemos con la capacidad de comprender, y ahí está nuestra redención, en la lucidez, no en el sacrificio. Comprender que nuestros actos no son pecaminosos, sino efectos de causas, que nuestras emociones no son señales de culpa, sino oportunidades de autoconocimiento, que no necesitamos permiso para pensar, ni aprobación para actuar desde la verdad. La libertad, en Spinoza, no es un don divino, es una conquista racional. No se logra repitiendo dogmas, sino cuestionándolos. No se mantiene con rezos, sino con reflexión constante. Es una tarea diaria, íntima, silenciosa. Y cuando la alcanzas, aunque sea en parte, algo en ti cambia. Ya no reaccionas como antes, ya no vives evitando el castigo o buscando la aprobación. Actúas desde una claridad que no necesita justificación. Te das cuenta de que el juicio ajeno no define tu valor, que la culpa no te educa, solo te encadena, y que no tienes que pagar ninguna deuda invisible, solo comprenderte y actuar conforme a eso. Esa es la propuesta de Spinoza: una ética sin miedo, una moral basada en la razón y no en la obediencia, una espiritualidad sin castigo, donde la libertad es el fruto más elevado del conocimiento. Pero esta libertad no es cómoda, requiere coraje,
porque implica dejar atrás el consuelo del dogma y asumir la responsabilidad de tu pensamiento. Implica ver tus reflejos sin adornos, sin excusas, y actuar en consecuencia. Por eso, muchos prefieren seguir dentro del mito, dentro del Edén simbólico donde todo está dado, donde pensar es pecado y obedecer es seguro. Pero quienes se atreven a salir, descubren algo distinto, que fuera del paraíso artificial no hay condena. Hay realidad. Y con ella, la posibilidad de vivir con verdad. La verdadera libertad comienza donde termina el miedo, donde dejas de obedecer por inercia y empiezas a comprender por voluntad, donde ya no necesitas un guión, porque por fin te atreves a escribir tu propia historia. Cuando se habla del origen del ser humano, la mayoría imagina un instante físico, un cuerpo moldeado, un soplo divino, un acto inicial que marca el comienzo de nuestra especie. Pero Spinoza da un giro radical. Para él, lo que verdaderamente nos hace humanos no es el cuerpo, el lenguaje ni siquiera la cultura, es la conciencia, y su origen no es un evento aislado, sino un proceso inevitable dentro del orden de la naturaleza. El ser humano, según Spinoza, no surge como una creación aparte, sino como una expresión compleja de la misma sustancia que compone todo lo que existe. No hay ruptura entre lo humano y lo natural. No somos excepcionales, somos necesarios. El universo, en su despliegue eterno, llega a un punto donde puede pensarse a sí mismo. Ese punto, somos nosotros. Pero esta conciencia no aparece de golpe. No es un regalo mágico ni un milagro inexplicable. Es la consecuencia natural del movimiento de la vida, del entrelazamiento de causas infinitas. Cuando las condiciones son adecuadas, cuando la complejidad alcanza cierto umbral, surge la capacidad de percibir, de reflexionar, de representarse el mundo y a uno mismo. Eso es el origen del ser humano, no un comienzo físico, sino una emergencia espiritual, la chispa de una mente que se vuelve consciente de que existe. Spinoza lo explica con precisión: el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas, son la misma cosa vista desde dos perspectivas. Todo lo que ocurre en el cuerpo tiene su correlato en la mente y viceversa. No somos almas atrapadas en un cuerpo, ni máquinas sin espíritu. Somos un modo de la sustancia expresado simultáneamente como extensión, cuerpo, y como pensamiento, mente. Esta visión elimina de raíz la división entre materia y espíritu, entre lo visible y lo invisible. No hay dualismo, todo es uno. Y esa unidad incluye nuestra conciencia. Por eso, para Spinoza, entender el origen del ser humano es entender el origen de nuestra capacidad de comprender. No somos animales caídos. No somos almas perdidas. Somos fragmentos conscientes de una totalidad infinita, esforzándonos por entender nuestra propia existencia. Y ahí está el poder. Porque la conciencia no es solo un espejo pasivo, es una herramienta activa. No estamos condenados a reaccionar como autómatas. Podemos reflexionar, anticipar, corregir, elegir de forma más lúcida. Cuanto más clara es nuestra comprensión, más libres nos volvemos. ¿Pero qué impide esa claridad? Según Spinoza, el principal obstáculo es la confusión entre afectos y razón. La mayoría de las personas vive guiada por emociones que no comprende. Desean, temen, odian, aman, pero no saben por qué. Reaccionan a impulsos que no han examinado, y eso los mantiene en un estado de servidumbre mental. La conciencia humana, cuando está dominada por pasiones ciegas, no es verdaderamente humana, es rudimentaria, inmadura. Solo cuando transformamos esos afectos en comprensión, accedemos a una conciencia más alta, más libre, más verdaderamente nuestra. Por eso Spinoza insiste tanto en el conocimiento de las causas. Conocer no es acumular datos, es iluminar los mecanismos invisibles que mueven nuestra existencia. Es dejar de ser arrastrados por fuerzas oscuras y comenzar a vivir con dirección, con intención. Y esa es la verdadera evolución humana. Pasar de la conciencia fragmentada, confusa y temerosa, a una conciencia integrada, lúcida y activa. Esto también redefine lo que significa ser espiritual. Para Spinoza, espiritual no es quien se aleja del mundo, sino quien lo comprende profundamente, quien ve lo sagrado en cada detalle de la realidad, quien sabe que no hay más milagro que el orden eterno de la naturaleza. Los conceptos explorados,
tanto la auténtica atracción como la visión de Spinoza sobre el origen humano y la libertad nos invitan a un viaje profundamente personal. En esencia, ambos discursos confluyen en una misma idea poderosa: la liberación de la conciencia humana. Hemos sido condicionados a buscar validación externa, a vivir bajo narrativas de culpa o de escasez, y a moldearnos para encajar. Sin embargo, la verdadera plenitud y el magnetismo genuino, ya sea en el amor o en la existencia misma, nacen cuando nos atrevemos a desaprender. Imagina por un momento la fuerza de una mujer que no teme ser quien es, porque ha comprendido que su valor no depende de la aprobación ajena. Paralelamente, piensa en un ser humano que entiende que su existencia no es un castigo, sino una manifestación necesaria y consciente del universo. En ambos casos, el miedo se disipa. La culpa se disuelve. Y en su lugar, emerge una soberanía interior que no solo atrae, sino que inspira. No se trata de egoísmo, sino de una profunda honestidad consigo mismo, un reconocimiento de la propia esencia que resuena con la verdad fundamental de la existencia. Es el paso de ser un personaje en una fábula impuesta a ser el autor de tu propia y auténtica historia. Tanto en la búsqueda de relaciones maduras como en la comprensión de nuestra naturaleza, el hilo conductor es la claridad y el conocimiento. Dejar de preguntarnos qué quieren los hombres, para empezar a indagar quién soy yo realmente, es el mismo acto de autoindagación que nos propone Spinoza al invitarnos a comprender las causas de nuestro ser, en lugar de vivir bajo el peso de una culpa impuesta. El sufrimiento, nos dice, no es un castigo, sino la consecuencia de la ignorancia. Esta es una ética radicalmente distinta, no basada en el temor a un Dios externo o a las expectativas ajenas, sino en el amor a la verdad y a la comprensión profunda de uno mismo y del universo. Si podemos despojarnos de las máscaras, aceptar nuestra propia historia con paz, y comunicarnos desde un lugar de autenticidad y soberanía emocional, estamos aplicando los principios de una vida vivida con razón. Esto no promete una existencia sin desafíos, pero sí una donde el error no es una condena, sino una oportunidad para entender más. Donde la libertad no es una concesión, sino una conquista que se gesta día a día, en cada acto de conciencia. La plenitud, entonces, no es un destino alcanzado, sino la alegría natural que nace de vivir en armonía con la realidad, liberados del guión de la sumisión. La esencia de estas ideas radica en una invitación a la reinvención constante. No somos seres estáticos, ni criaturas caídas destinadas a la redención externa. Somos modos dinámicos de la sustancia, o naturaleza, con la potencia intrínseca de evolucionar, de autodescubrirnos y de vivir en un estado de curiosidad sostenida. Una mujer magnética no lo es por ser perfecta, sino por seguir creciendo y sorprendiéndose a sí misma. De igual manera, la humanidad en su conjunto está en un proceso continuo de despertar de la conciencia, trascendiendo las viejas narrativas para abrazar una comprensión más profunda de sí misma. Cada vez que elegimos comprender en lugar de culpar, cada vez que actuamos desde la autenticidad en lugar del miedo, estamos afirmando nuestra verdadera humanidad. Estamos reconociendo que la libertad es una conquista racional, no un regalo. Y que la alegría de vivir surge no de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. En última instancia, la atracción más poderosa y la existencia más plena se dan cuando uno se atreve a ser en su totalidad, sabiendo que se es parte indivisible de un todo que no necesita ser salvado, sino comprendido en su infinita y majestuosa expresión.